Hola amigos, bienvenidos una vez más a un tutorial de la serie Strinar. Hoy realizaremos un nuevo proyecto, el cual hemos denominado Mantra. Para realizarlo usaremos una tabla circular de diámetro 61 centímetros, la cual hemos forrado con tela negra turín y usando nuestra niveladora de clavos hemos colocado 1557 de 3/4 de pulgada. Ahora usaremos la tensadora de hilos para terminar nuestra obra. Les recuerdo que están disponibles para la venta, además de los diseños o bocetos de todas mis obras. Envíos a cualquier parte del mundo. Gracias. Si te gusta este video, no olvides darle like, suscríbete a mi canal, activa la opción de notificaciones para que cuando suba otro video estés enterado. Nunca olvides compartir. Gracias. Comenzaremos nuestro trabajo amarrando el hilo en una de las intersecciones de la flor de loto con el círculo central. Y vamos a ir al frente, pasando por 23 clavos en la parte del frente, lo cual nos indica también la intersección entre una flor de loto y la otra. Retornamos siempre al punto de partida. Dicho procedimiento lo realizaremos en cada una de las intersecciones de los 9 pétalos de la flor de loto. Luego realizaremos el siguiente tensado en cada uno de los pétalos de la flor de loto. Amarramos el hilo en esta intersección y vamos a la mitad. Vamos hacia la derecha y acá descendemos hasta dar la vuelta completa. Realicemos un segundo tensado. Esta vez amarramos el hilo contando desde este clavo hacia acá, clavo número 15. Vamos a ir a los clavos de esta curva, yendo en este sentido y ascendiendo. De este lado, del lado contrario, y para cada uno de los 9 pétalos que conforman la flor de loto. Luego realizaremos otro tensado en estas partes que tenemos acá. Para ello amarramos el hilo en esta intersección y vamos
a la curva del frente, yendo acá hacia la izquierda. Elaboremos otro tensado en los rombos que tenemos en esta parte. Para ello amarramos el hilo en este clavo y vamos al frente y giramos en sentido de las manecillas del reloj hasta dar la vuelta completa. Construyamos en esta parte de los pétalos. Para ello vamos a amarrar el hilo en este clavo y vamos a ir a los clavos del frente, descendiendo acá y acá, subiendo de este lado y de este lado, y cuando estemos en el punto central haremos lo mismo con esta parte y esta parte. Culminamos nuestro trabajo con el siguiente tensado. Amarramos el hilo en este clavo y vamos a ir ascendiendo por estos clavos y yendo hacia la derecha, de este lado y del lado contrario. De esta forma damos por terminado con nuestra obra de estrinar. Si te ha gustado, no olvides compartir este video y suscribirte a mi canal. Gracias.